Buenas noches, hola, ¿cómo están? Feliz Bloomsday para todos, o sea, Día del Florecimiento en español. Hoy se conmemora otro aniversario de esa fecha que James Joyce elige para narrar Ulises, el día que elige, que es el de la primera cita con Nora Barnacle, que sería su esposa y la madre de sus hijos. Y la novela Ulises transcurre completa en el día 16 de junio. El año pasado se cumplieron 100 años de la publicación de Ulises, hoy este año hicieron 101. No pude estar en Dublín en esa ocasión, pero bueno, espero pronto tener novedades y en algún momento poder contarles que logré cumplir varios de mis sueños. Bueno, los invité a festejar el Bloomsday y estuve revisando, muchas de las cosas me las recordó Facebook. Les hablé un montón de veces de Ulises, les conté de qué va la novela, de sus recursos. Bueno, muchas cosas que pueden encontrar subidas a mi canal YouTube y en mi blog seguramente también. Pero hoy elegí otra cosa para este día, para conmemorar el Bloomsday de hoy, que es leerles partes de uno de mis libros favoritos sobre James Joyce, que ya se los mencioné en alguna ocasión, que es este, Las horas de James Joyce, de Jacques Mercanton, libro que yo me compré por Mercado Libre. Sinceramente no sé ni cómo lo encontré, pero que atesoro porque me parece una preciosidad. Transcribe las conversaciones del autor, de Jacques Mercanton, con James Joyce en París en los últimos años de vida del escritor. Y realmente son, para mí, imperdibles, porque es, podríamos decir, casi de primera mano. Obviamente deben estar reconstruidas y reelaboradas, pero es como tener de primera mano la voz y la expresión oral del hombre que subvirtió por completo los cánones de la literatura universal tradicional. Incorporó mecanismos que él, por supuesto, los asimila a los del sueño, lo que Freud llamó las leyes de funcionamiento del inconsciente, y él aplica esos mecanismos a las palabras. Esto alcanza su máxima expresión en Finnegans Wake, libro en el que ya pronto imagino que me aventuraré a experimentar, y de manera incipiente en Ulises. Entonces, les quiero leer algunas partes de este libro. Le está en orden, lo que les voy a leer está en orden inverso de cómo está presentado en el libro, pero que tiene que ver con cómo fue él produciendo su obra y lo que fue diciendo sobre ella. Este capítulo tiene el título en inglés, se llama Portrait of the Artist as an Old Man, o sea, retrato del artista como un hombre viejo en lugar de como un adolescente, que es el título de la novela de formación que escribió James Joyce. Entonces nos cuenta Jacques Mercanton en este capítulo. Ayer por la noche, mientras esperábamos a Joyce en el vestíbulo del hotel, Mrs. Joyce me describió el aspecto que tenía la primera vez que lo vio en Dublín hace ya mucho tiempo. Un gran sombrero de ala ancha blanco, un abrigo que le llegaba hasta los pies, unos zapatos desgastados por el talón, una fisonomía extraña y severa.
Me hizo este retrato con una ironía tierna, fascinada, como si una larga vida en común, y minuto a minuto, porque no se separan nunca, no hubiera borrado esta especie de espejismo. Es viejo, dice ella con dulzura, pero no ha cambiado mucho. En muchas cosas sigue siendo un niño. Usted ya se ha dado cuenta. Uno se da cuenta de que al cabo de tantos años, ella todavía se apoya con plena confianza en ese niño y no pide nada más. En el terreno práctico, tanto en los detalles cotidianos de la vida como en las decisiones importantes, él es quien se encarga de todo, quien se preocupa de todo, quien lo soluciona todo. Este gran artista, encerrado en su obra, es un hombre que tiene muy presente la existencia de los suyos, los cuidados de su familia, las dificultades materiales y morales de la vida. Es el hombre más sincero, como él dice, y el más fiel. Y lo es también en la vida literaria. Acaba de recibir una carta de un joven poeta de Belfast que le ha escrito diciéndole que en el reciente festival de Abbey Theatre se produjo entre los jóvenes un movimiento para destronar a Yeats en beneficio suyo, de Joyce. Me habla de ello muy agitado. Dice Joyce, ya se imaginará usted que yo guardo las distancias. Yeats es un poeta de enorme grandeza y sus libros tienen asegurada la inmortalidad, no como los míos. Y hoy en día es un anciano de 75 años. Se tranquiliza contándome sus contactos con Yeats cuando era un joven escritor, pero me ruega que conteste yo mismo a algunas cartas y con total formalidad. No quiere entrar ni siquiera a través de una sola palabra en ninguna polémica. Bueno, salté una parte y dice: cuando habla de cosas relacionadas con la religión, sus burlas se vuelven irritantes, con un tono desafiante que no aparece cuando ríe por otros temas. Su rechazo tiene un toque personal. Asimismo, habla con desdén de los escritores que describen a los curas sin haberlos conocido, sin haberlos padecido. Anatole France, por ejemplo, que no tenía ninguna experiencia. Renan, por su parte, los conocía y sus retratos son verosímiles. Pero cuando le recuerdo el personaje del padre Conmy en el retrato y en Ulises, se tranquiliza. Era un cura humanista y humano, a quien yo quería mucho. Me esforcé por hacerlo simpático. La historia de las gafas, por ejemplo, en el retrato, es algo que marca el alma de un niño para siempre. Le hace creer que hay justicia en el mundo, lo que es falso, pero le da confianza. Esto sería inconcebible en un colegio inglés con el abominable sistema de los facs que convierte al niño en esclavo de los niños de más edad. Y repite todavía, con todo, los jesuitas no han quedado contentos. Son unas coquetas que quieren que los halaguen, que los acaricien. Una orden sin corazón que lleva el nombre de Jesús por antífrasis. Pero yo he pasado 16 años de mi vida con ellos y les debo mucho. Esa noche cenamos por última vez juntos y la velada se prolonga. Tengo que marcharme de Lausana al día siguiente y Joyce y su mujer no tardarán en volver a París. La estancia en Suiza les ha hecho muy bien, a pesar de sus preocupaciones familiares, de las amenazas de guerra, de las noches ruidosas en el hotel. Hablan de su casa, de la alegría que reinaba en ella antaño. Se cantaba, se bailaba durante todo el día, dice Mrs. Joyce, mientras él mueve la cabeza con indulgencia. Mi mujer exagera a veces, de vez en cuando también se me ocurría trabajar. Por su parte, describe el encanto y la gracia de su hija Lucía con un amor extraordinario. Imita con la misma gracia la manera en que jugaba con las naranjas el día de su santo, antes de caer enferma, en una especie de danza misteriosa cuya imagen todavía le hace emocionarse. Entonces dice, nunca estaba melancólico.
Su rostro está impregnado por una gran dulzura y hay un enorme calor humano, una enorme misericordia y rectitud en su voz al recordar estos días felices. Ninguna amargura, ningún rencor. El hombre que está sentado ante mí, con una mano llena de anillos que brillan bajo la lámpara, jugueteando con un vaso de vino blanco suave, ya no es el joven artista orgulloso, solitario y rebelde del retrato. Es un hombre sobrio, muy serio en su amor por algunos bienes de la vida, muy humilde en el ejercicio de su arte, que pronto será liberado de su tarea agobiante. A veces parece que el día que iluminará las últimas páginas de su libro amanezca también en su mirada. Y este hombre reservado, desconfiado, posee un sentimiento de afecto confiado. Bien. Esto del retrato del artista como un hombre viejo. Ahora, un capítulo que se llama Madonna Bloom, del que les voy a leer, por supuesto, una parte. Bien. Bueno. Bueno, está viajando con Joyce a Lausana y dice: al llegar al hotel se siente como un náufrago que vuelve a pisar tierra firme. Aquí hay páginas del manuscrito que invitan al trabajo, recortes de artículos sobre Dublín, cartas, un resumen en inglés del libro de Zimmer sobre Finn McCool, A Great Shadow, y el cuaderno en el que toma notas mientras yo leo. Resucitado por esta actividad que es toda su vida, me enseña la manera en que procede, buscando la concentración más intensa posible, el más rico de entre los múltiples significados, el más adecuado para recoger en una frase, en varias palabras, en una sola palabra a veces, todo el espacio y la duración de vastos y leves acontecimientos, pero siempre pendiente de obedecer a las leyes fonéticas y a los fenómenos semánticos de las lenguas que combina, ya que esta es su única garantía de verdad. Del mismo modo que parecía distraído, retirado, errante a lo largo del día, ahora se muestra vigilante, con el espíritu tenso, la mirada hundida en la gruesa lupa que utiliza para releer sus notas. De repente dice: siento que no hayamos esperado 2 días más para visitar Friburgo. Habríamos ido el día del cumpleaños de Madonna Bloom, el 8 de septiembre. Posiblemente habrá una procesión. Le divierte mi sorpresa. ¿No sabía usted que ella nació el mismo día que la Virgen María? Usted no ha leído Ulises con atención. A decir verdad, es un detalle bastante escondido. Bloom piensa en el regalo que quiere hacerle a su mujer para su cumpleaños y calcula el tiempo que queda: julio, agosto, septiembre. Y por otro lado, Marion declara que su amante ha acertado al traerle 8 rosas, ya que es el número del día de su nacimiento. Detalle escondido que se descubre sin gran esfuerzo. Los de Work in Progress exigen un poco más de sagacidad y sobre todo se confunden con el significado del libro. Ayer, Joyce calificaba a Ulises de pequeño preludio de Work in Progress. La víspera de la Natividad, durante la cena, vuelve a hablar de Madonna Bloom mientras Mrs. Joyce exclama: "He's always blasphemous", o sea que siempre blasfema, ¿no? Joyce sonríe amablemente. La comparación, dice, es quizás sacrílega, pero perfectamente ortodoxa. Madonna Bloom es la madre de todos los vicios, del mismo modo que la Virgen María es la madre de todas las virtudes. Entre las dos sostienen el mundo. Bromea, pero como hace muy a menudo, el sentido de lo que dice es serio. Aficionado a las blasfemias, siempre conserva la perspectiva más ortodoxa, su espíritu curiosamente cerrado a todo tipo de herejía,
tanto en el orden moral como en el orden religioso. No es severo, sino rigurosamente exacto en su juicio sobre las costumbres, y por otra parte, para él cualquier secta es inconcebible. Habla del protestantismo en su conjunto como de una elección arbitraria y extraña a la fe cristiana, despreciando toda coherencia. Lo recuerda a menudo. No le gusta nada lo absurdo. Hablando después de las iglesias rusas, de las que le gustan las profundas voces debajo de los oficiantes, no comprende el fervor que siento por el rito oriental, demasiado lento, dice, sin articulación, sin concentración, sin estructura expresiva. Y esto me hace pensar en lo occidental, en lo romana que es la naturaleza de su genio, con su necesidad de formas precisas, muy despejadas, con un dibujo nítido y firme. En Finnegans Wake, el viejo fondo soñador y brumoso de la Irlanda céltica está sometido a un vigoroso trabajo de intelecto que ordena, determina y moldea. Poesía en imágenes precisas y muy elaboradas, canto formado por sonidos y acentos controlados, en esta representación metódica de los sueños no hay lugar para la ensoñación. Entonces yo no conocía todavía el esquema con una arquitectura tan inteligente ni el título, pero veía claramente que el sueño explorado hasta ese punto es una vigilia. Bien. Seguimos. Bueno, vuelve a hablar del Finnegans Wake. Antes hay una anécdota preciosa, ¿no? En la que en un bistró de París escuchan una voz aguda que canta en la radio. Il faut profiter de l'amour. Sonríe, suspira, se pregunta si él mismo no podría también ganarse la vida como el negrito del bar o cantando por la radio. Y dice Joyce, habría podido ganar una fortuna con mi voz. ¿Y qué he hecho? Bueno, es maravillosa, ¿no? La anécdota del tipo que subvirtió los modos de narrar, los modos de leer y la literatura universal, añorando haber sido en su vida cantante, ¿no? Que es un rasgo del padre, es un rasgo de él y es un rasgo del hijo. O sea que, bueno, la música es muy importante para los Joyce. Bien, entonces dice, ¿y qué he hecho, no? Manifiesta su alegría por tener todavía una voz de joven, incluso de niño, porque no se acuerda del cambio de voz. Y vuelve a suspirar. Esto es así porque no me he desarrollado. Si hubiera madurado, no habría cometido la locura de escribir Work in Progress. Es una manera de volver a hablar de su libro y de los problemas que le plantea. Se preocupa por la principal objeción que se le puede hacer, haber traducido por impresiones auditivas las imágenes del sueño que pertenecen a la vista. Pero dice, lo que habría conseguido es una terrible lentitud. Y cita descripciones de Flaubert o de Walter Scott que, mal sostenidas por el ritmo del texto, acaban por no hacernos ver absolutamente nada. Este tipo de transposición, digo yo, es la esencia misma del arte, que no se ocupa más que del efecto que se quiere obtener. Por otra parte, oímos en el sueño más de lo que creemos, más de lo que recordamos la mayoría de las veces. Y le aseguro que mis sueños más bellos son sueños musicales. Esto le sorprende. Su amor por la música, sobre todo por el canto, no le ha dado ese don. Sin embargo, a pesar de ver tan mal en la vida diurna, tiene visiones extraordinariamente precisas y completas en sus sueños. Pero la idea de la transposición necesaria como medio propio del arte parece convencerle. Después de todo, dice, el monólogo interior en Ulises no es otra cosa. Me trae sin cuidado ahora que ya lo he utilizado. Que el puente se caiga ahora que ya han pasado mis regimientos. Se ríe, pero su humor sigue mostrando una cierta preocupación. No importa,
Este libro era terriblemente arriesgado. Solo una hoja transparente lo separa de la locura. Y después agrega: es absurdo decir que no tengo habilidad. Tengo demasiada. Pero afortunadamente no tengo ningún intelecto. Si no, me habría vuelto loco hace mucho tiempo. Después de todo, dice, este libro no es más que un juego o un baile, como el del negrito del bar. Yo estaba hecho para eso. Bueno, a mí me fascina leer estas cosas comentadas de primera mano, ¿no? De alguien que fue amigo de él en sus últimos años y que nos hace llegar estos diálogos maravillosos. El otro capítulo que elegí, espero que no se estén aburriendo, no sé, a mí me pareció re buena idea leerles esto hoy porque es un libro del que les hablé muchas veces, que lo he citado un montón de veces en las veces que escribí sobre Joyce, pero bueno, quería compartirlo con ustedes. Dice, me guía dentro de su propio trabajo. Claro, porque además el tipo mercantón participó como de la cocina, ¿no? De la hechura propia del libro, de cómo lo terminó, de los problemas que se le presentaban. Bueno, todo un testimonio. Me guía dentro de su propio trabajo. De entre las páginas que tengo que copiar, una la ha escrito esta misma mañana, a partir de un boceto que hasta ahora solo había sido esbozado, y detrás de ella tiene que ir una página escrita hace 15 años. Les recuerdo que le tomó 17 años escribir y terminar Finnegan's Wake. Y está trabajando todavía en la segunda parte de la obra, mientras la tercera ya está en la imprenta. De paso, me enseña algunas constantes que, según él, deben orientar la lectura. Así, una palabra japonesa va siempre detrás de una palabra china, como imagen del antagonismo que es el fondo permanente de la historia de los hombres. O él, Sandias, que abre la última parte del libro, que es, según una palabra sánscrita, que significa crepúsculo de la mañana, la repetición del Sanctus de la misa que resuena a lo largo de toda la obra. Más tarde me explicará a partir de este o aquel ejemplo ocasional la manera en que trabaja, esto es lo que les decía, ¿no? Según unas leyes fonéticas concretas que son las que reinan sobre las lenguas y presiden su evolución, ya que para él esto significa obedecer al mismo tiempo a las leyes de la historia. De este modo, la sumisión rigurosa a los fenómenos del lenguaje ha de garantizarle la verdad de su conocimiento y de su representación de los acontecimientos. Ven ya aquí un deslizamiento importantísimo desde la frase esa tan famosa y tan repetida de la historia es una pesadilla de la que quiero despertar, a sentir que las leyes de la historia tienen que ver con los fenómenos del lenguaje que le garantizarían la verdad de su conocimiento. Entonces sigue Joyce. La única diferencia, afirma, es que a imitación del sueño, yo realizo en unos minutos lo que habría necesitado a veces varios siglos para producirse. Y así también su investigación científica y minuciosa se esfuerza por escapar de toda arbitrariedad. Sin embargo, concluye con un aire escéptico, todo se tambalea en este libro. Solo hay una cosa que se mantiene en pie, la obstinación del autor. Y haciendo alusión a lo que los médicos llaman la enfermedad ideal, dice, este libro es el sufrimiento ideal del insomnio ideal. En el texto hay una frase que lo designa en estos términos. Cuando uno mismo lo declara anticipadamente, le cierra la boca a las críticas. Cuando analizo una página del manuscrito de Work in Progress, no me hace pensar en el desarrollo de la historia, sino en una imagen abreviada de la creación del mundo. Algunos pasajes permanecen intactos, tal como fueron escritos desde el principio, como fragmentos cristalizados inmediatamente, fijos ya en su forma eterna. Otras zonas están en un estado de cambio continuo y de fusión,
y parece que no hay nada que consiga fijarlas. Una frase acaba de ser escindida por unas cuantas palabras que, a su vez, engendran una nueva frase en la que también se intercalan otras frases, de acuerdo con un movimiento de comprensión y de complejidad crecientes. De modo que dos palabras que en un primer momento eran vecinas, acaban por estar separadas por una página completa o, aún más, como si determinados pasajes activos requiriesen incesantemente nuevos desarrollos, como si algunas zonas del texto tuvieran un carácter volcánico, mientras que otras se establecen desde el principio en su inmóvil equilibrio. Imagen de la creación, tal como pudo efectuarse a lo largo de los milenios, tal como algunos cambios radicales la prolongan a nuestros ojos. Cuando me dispongo a marcharme, llevando conmigo la copia, Joyce me llama. No, no se lo lleve todo. Déjeme una parte hasta mañana. Quizá tenga que corregir algo. Porque, privado de su trabajo, se aburre. Por más que se pregunte a sí mismo si el placer compensa este cansancio, solo este cansancio le distrae y le permite descansar. Al volver de nuestros paseos, de repente acelera el paso, se va rápidamente a su habitación antes de que me despida de él y me retiene en un rincón del vestíbulo para que releamos juntos algunas páginas. Y su delgado rostro, a menudo cansado o distraído, descansa y se anima. Bueno, a mí me parece verdaderamente precioso todo esto. Bien, y para terminar, un parrafito de este capítulo que se llama Noche Oscura y Wordplay. Bien, entonces habla otra vez del work in progress, ¿no? Porque estas conversaciones tienen lugar mientras que él estaba terminando de corregir y de escribir el Finnegans Wake. Un libro como este no tiene fin. Podría continuar siempre, pero hay que acabarlo. Es imposible que en más de 15 años no acabe por repetirme. Me pregunta qué idiomas hablo o soy capaz de leer. ¿No es arbitrario utilizar, como hago yo, más de 40 lenguas que no conozco para expresar los sueños? ¿No es un contrasentido hacer que dos hombres hablen en chino y japonés en una taberna del Phoenix Park de Dublín? Sin embargo, es una manera lógica, objetiva, de expresar un conflicto profundo, un antagonismo irreductible. Pero cuando leemos juntos la página que he vuelto a copiar, introduciendo las añadiduras que había apuntado en los márgenes, su humor cambia. Parece como si esta terrible duda sobre la legitimidad de su esfuerzo, sobre el rigor de su método de invención, sobre la verdad última de su trabajo, desapareciera para él. Rigor es un término que Borges rescata sobre Joyce y lo incluye en su hermosa poesía dedicada al escritor irlandés que se llama Invocación a Joyce. Y no queda más que este texto mágico con significados múltiples y sutiles, algunos de los cuales me explica de pasada, modulando algunas frases como si tuvieran que ser cantadas. Todos los ingleses se acordarán de esta canción, dice, y sabrán lo que quiere decir. O bien, no habrá en todo el mundo un solo irlandés que no se ría con esta alusión. O también, en un pasaje lleno de palabras hebreas que deben introducir un acento solemne, religioso, salmodia en voz baja. Me gustaría oír leer esta frase a un rabino. Y su rostro se ilumina, se hechiza, con una expresión de felicidad secreta y melancólica que ahuyenta todas las tinieblas. Estas vuelven a aparecer después de la lectura. Rechaza las hojas y se encoge de hombros. ¿Por qué echar de menos mi talento si no lo tengo? Me cuesta tanto escribir, escribo tan despacio. El azar me proporciona lo que necesito. Soy como un hombre que tropieza. Mi pie choca con algo, me inclino y eso es precisamente lo que hace falta.
Escenifica con gestos sus palabras para que tengan un tono gracioso, pero vuelve a hablar de las operaciones, de los ojos que le han practicado durante todos estos años de trabajo y del estado de salud de su hija que ya no sabe cómo curar. Hablemos de otra cosa. Todo lo que digamos no sirve para nada. Pero su voz se entrecorta por las lágrimas. Ya no puede hablar de otra cosa. En esta noche en la que su alma se agita, en esta nada atormentada en la noche, en este bewildering of the night, se esconde una realidad desgarradora, un rostro muy querido. Me da algunos detalles sobre los trastornos mentales que padece su hija. Cuenta algún episodio doloroso, sin patetismo, de la manera sobria y reservada que le es propia, incluso en este íntimo pesar. Después de un largo silencio, con una voz baja, profunda, más allá de la esperanza, con la mano sobre la página de su manuscrito, dice: a veces me digo a mí mismo que cuando yo salga por fin de esta noche oscura, ella también se curará. Bueno, hermoso, ¿no? Bueno, a mí me resulta muy emocionante, realmente, porque es acercarnos muy cerquita, muy cerquita a la intimidad de James Joyce, a lo que era él como hombre, como padre, como esposo. Conocemos más del Joyce escritor, ¿no? Pero como dice este libro y como está dicho en más de un lugar, en Joyce, su vida y su obra son indiscernibles, son una amalgama muy abigarrada, son imposibles de separar y una determina a la otra. Ambas se determinan entre sí. Su vida se vio reconfigurada por completo por su obra y a la vez su vida determinó las obras que fue escribiendo. Y a mí me resulta muy emocionante un hombre que, como dice él, estuvo 16 años relacionado a la educación jesuítica, que se caracteriza por la seriedad, por el rigor, por la profundidad de lo que estudian, de lo que transmiten, que ese hombre no se haya, digamos, sentido satisfecho con dejar Irlanda y con evitar ese triple sometimiento que él, en cierta manera, denunciaba de Irlanda, ¿no? A la corona británica, a la Iglesia católica y a la lengua inglesa, no se conformó con eso y probablemente llevado por alguna fuerza pulsional, no quiero entrar en cuestiones muy psicoanalíticas, elevó su arte, ¿no?, al goce del retruécano, como dice Umberto Eco en este otro librito que les recomiendo mucho, Las Poéticas de Joyce. Un hombre que pudo reducir más de una década y media de un saber gigantesco adquirido con esos educadores rigurosos y serios, lo haya podido reducir a sonidos, a la combinación de palabras que producen entre sí como destellos, que producen como fuegos artificiales, cuando se entrechocan, cuando resuenan a muchas cosas diferentes, a muchos sentidos. Y a mí me parece algo muy maravilloso, lo rescata Jorge Luis Borges también, en el poema que les acabo de mencionar, Invocación a Joyce. Y bueno, Borges es muy expresivo cuando se refiere a, yo diría, al acto que significa la obra de James Joyce, más allá de la literatura, ¿no? Su obra es un acto. Cada libro de él es un acto, ¿no? Y él habla de a los que salva. La obra de Joyce dice a los que salva, como que encuentra cierto nivel
de salvación, en esto que Joyce transmite en su obra, incipientemente en Ulises y mucho más en Finnegan's Wake, que es jugar, divertirse, gozar, hacer sonar, entrechocar, retumbar a las palabras entre sí. Y por lo tanto trastocar todo sentido, independizarse de las significaciones anquilosadas y adquiridas, fijadas para siempre, y jugar a disolverlas. Es toda una posición en la vida, creo yo. Cuando les hablo de esto, digo que creo que eso es algo de lo que leyó Lacan en la obra de Joyce, que rescata, ¿no? Que un nuevo modo de hacer con la lengua puede abrir hacia un nuevo modo de vida, una nueva manera de estar en el mundo. En relación, como dice, bueno, el Mercantón habla, y lo dice Joyce también, del modo de acceso al conocimiento, podríamos decir, como habla de la verdad también, el modo de acceso privilegiado a un conocimiento que sea verdadero. Y para Joyce eso termina siendo el lenguaje, sus leyes fonéticas y la combinación de las palabras. Como seres hablantes estamos hechos de palabras, habitados por palabras y por sus consecuencias y por sus resonancias y por sus incidencias en el cuerpo. Bueno, hoy en este día tan especial, ya estuve viendo en las redes en Dublín, siempre hay como muchos festejos y la gente se disfraza de los personajes de Ulises y andan por las calles pasándola bien y tomando cerveza, como en el libro. Y bueno, como yo no estoy en Dublín aún, y no me gusta la cerveza, dije, bueno, ¿qué otra cosa hago? Entonces se me ocurrió compartir con ustedes este librazo para mí, porque miren qué finito que es, muy finito, pero para mí es un librazo, porque es el testimonio de Joyce encarnado, ¿no? En porteño diríamos, es la voz del tipo, ¿no? Lo que el tipo decía, lo que sentía, lo que le expresaba a sus amigos, que lo ayudaban, que lo asistían, que lo admiraban, que lo soportaban también. No era un tipo fácil. Y bueno, es uno de mis favoritos, sin lugar a dudas. Hay muchas grandes cosas escritas sobre Joyce, tengo varias, no tengo todo porque no, bueno, la vida, el tiempo es finito y mi bolsillo también. No tengo todo lo que se escribió sobre Joyce, pero este librito es uno de mis favoritos. Y está, por supuesto, con todos los de Joyce en mi biblioteca VIP. Ojalá se lo consigan. Yo lo conseguí usado, por supuesto, en Mercado Libre. Transmite una calidez humana y una sensibilidad y una finura para la percepción de las cosas de la vida y del lenguaje, que a mí me resulta muy conmovedora. Bueno, listo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Vi que fueron muchos, se fueron a veces retirando antes, pero en general fueron muchos. Les agradezco un montón. Joyce es un escritor de difícil acceso en general. Su lectura no es algo que se pueda hacer en el colectivo ni en la playa de descanso. Requiere atención, requiere dedicación, esfuerzo, requiere entrar en su cosmos, en su mundo. No se puede leer a Joyce desde afuera, hay que meterse en lo que él está contando, en lo que está narrando, dejarse llevar por los ambientes que crea, por las atmósferas, por los sentimientos y las sensaciones, por momentos agobiantes, por momentos hilarantes, por momentos maravillosos y por momentos muy alegres. Dejarse llevar por todo eso y
y entender que lo que el tipo hizo fue en Ulises fue la vida de un hombre, en tanto todos los hombres, y en el Finnegans es un día todos los días, un pequeño mundito, el mundo, el cosmos, ¿no? Un cosmos hecho de palabras. Así que, bueno, muchísimas gracias otra vez. Espero que les haya gustado. Se fue medio improvisada porque terminé hace 15 minutos de trabajar y dije, bueno, es el Bloomsday, no puedo pasar sin hacer algo al respecto, sin transmitirles algo de la pasión que a mí me despierta la obra de Joyce. Y espero que lo hayan disfrutado. Como les dije, yo les mencioné un montón de veces este libro y lo cito cada vez que puedo, pero tenía ganas de compartirles más párrafos y más cositas de lo que pasó en estos encuentros maravillosos y cálidos entre James Joyce y Jacques Mercanton en Suiza y en París. Las horas de James Joyce en un Bloomsday más que festejo con ustedes, y ya van varios. La verdad que hace un montón, no sé si no es el cuarto. Así que bueno, esto ya se está volviendo como una tradición. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Les deseo muy buen fin de semana largo a todos. En Argentina tenemos un fin de semana súper largo, 4 días. Así que espero que lo pasen lindo, que descansen o hagan lo que tengan ganas de hacer. Y nos vemos en cualquier otro momento, ¿sí? Bueno, les mando un beso muy grande. Hasta la próxima. Chao.